producto que sabemos que nos va a ayudar muchísimo si logramos aprender a manejarlo en los consumos, a regular los consumos. Jorge un día nos decía que no podía ser que un auto, que es una inversión mucho menor a una casa, tenga posibilidad de ser controlado absolutamente todas sus funciones y una casa no, que es mucho más cara y que a lo mejor para algunas familias es la obra más importante de su vida. Entonces se puso a trabajar y parece que el trabajo fue conjunto. No, fue así. En realidad, como decía Alejandro, creo que el derroche es el sinónimo de a dónde llegamos hoy con la arquitectura y con los hidrocarburos y la quema de carbón y destruir el medio ambiente. Y esa exageración de consumo hizo que toda nuestra biosfera se vea dañada. Y obviamente esos combustibles tradicionales que nosotros consumimos se han vuelto carísimos. Por suerte, hace muchos años, y tuve el placer de conocer a Alejandro, que obviamente está muchísimo más adelante que nosotros, pero por suerte, hace 4 o 5 años hablar de sustentabilidad era una palabra de moda o una palabra rara. A nosotros, cada vez que la decíamos, la gente nos criticaba porque dice, bueno, es la nueva muletilla, la eficiencia y la sustentabilidad. Y hoy creo que se convirtió en algo real, tangible, y que todo el mundo o parte del mundo está haciendo foco. Hace un año atrás, en una conferencia que tuvimos el placer de compartir con Nanda también, en mi presentación, en realidad tenía que mostrar mi obra, y en realidad fue como un golpe bajo, porque yo mostré la miseria en la cual nos estábamos sumergiendo, y que en realidad deberíamos pensar en algo mucho más superador, que era lo que contaba Nanda recién, de poder fiscalizar o cuantificar cuántos fluidos nosotros necesitamos para que una casa funcione. Así que cuánta nafta necesita el auto para llegar a un lugar turístico, para llegar al trabajo, y qué promedio hice de consumo. Y hoy, en nuestra Argentina, un combustible como el gas o como la energía eléctrica es casi prohibitivo. Hoy una casa de 400 o 300 metros gasta 25.000 pesos de gas por mes. Una casa que no tiene alimentación solar, que no tiene ningún tipo de energía alternativa. Eso traducido en dólares es muy, muy importante. Entonces, en esa conferencia hace un año atrás hablábamos sobre un aparato que nos mida el consumo de esos fluidos para poder determinar antes de que nos llegue la factura cuánto vamos a tener que invertir en ese combustible. Entonces, en un encuentro que tuvimos ahí fugaz, fuera del país, con Alejandro, le comento que estaba trabajando con un ingeniero para hacer el cuantificador de la energía eléctrica, del gas, del agua, y que a través de un sistema domótico, o sea, a través de un Wi-Fi, podamos tener el consumido aplicándole una tarifa, saber cuánto me va a llegar de agua y de gas y de energía eléctrica el próximo mes. Y corregir en el caso que algo no esté funcionando mal. Esté funcionando mal. Y saber cuál es el depredador de cada uno de estos fluidos. Se acabaron las sorpresas. Se acabaron las sorpresas. Entonces, cuando le comento esto, me dice, no, pero esto ya lo tenemos en México. Es más, te voy a mandar un monitor de regalo. Faltaba más. Entonces ahí llegó mi sorpresa y digo, fantástico. Entonces a los poquitos meses, a los 30 días, 40 días, recibo en mi estudio el monitor, que es una plaqueta que tiene una cantidad de borneras o decime vos si se llaman de otra manera. CPs le dicen. Bueno, en realidad van conectados a los cables después de las térmicas para poder medir la intensidad del flujo eléctrico que pasa por ese cable. Entonces yo puedo tener tantos medidores como circuitos tenga. Entonces si tengo un circuito de tomas, tengo un circuito de aire acondicionado, tengo un circuito de iluminación, tengo un circuito de iluminación de parque, voy a tener como los relojes del tablero del auto
cuántas revoluciones, qué velocidad llevo, cuánto combustible tengo. Y entonces, y tengo uno general que lo puedo poner a la salida general de la térmica principal. ¿Qué voy a tener entonces? Un total de kilowatts consumidos y voy a tener los parciales de cada uno de estos consumos. Entonces digo, uy, gasté el 60% de energía en aire acondicionado. O cambio el sistema o apago el aire acondicionado. Porque tal vez digo, uy, reto a mis hijos porque dejaron la luz prendida. Y en realidad la luz o la iluminación no tiene el consumo que tiene el aire acondicionado. O puedo determinar si la luz del parque la tengo prendida o la apago más temprano. O sea, toda esa decisión pasa por un elemento de medición. Hace miles de años que construimos, como dijimos en esa vieja conferencia, que el hombre necesita sí o sí una guarida, que es la casa, que se protege. La cuevita. Y esa casa, a medida que vamos evolucionando como personas, como seres humanos, debe ser cada vez más eficiente. De eso se trata lo que estamos hablando hoy, hacerlo más eficiente. Y como decíamos en aquella época, evoluciona un teléfono, evoluciona el auto y la casa se sigue haciendo de adobe y de ladrillos y con las mismas falencias. Y hablando de teléfono, lo bueno de este sistema que me presenta Alejandro es que es a través de una app. Ese teléfono que tenemos todos, que va a ser el elemento común denominador de casi toda la domótica en el futuro, que ya vivimos en el futuro, podemos controlar esa plaqueta y poder estar online con el consumo de tu casa. Me equivoco, si no, corregime. Aquí está. Ahí está. Ah. Esta es una casa en México que lo estamos monitoreando. Tenemos el consumo en vivo en energía, cuánto está generando en fotovoltaico y qué es lo que siempre está encendido, que ese es un punto también importante. No lo sabemos y eso siempre se ha dicho. La mejor manera de ahorrar es empezar midiendo, ¿no? Entonces, en el momento que dices, oíme, ¿por qué la mitad está siempre encendido? Ah, bueno, es el refrigerador, las teles, ¿no? Los foquitos. O los que están en stand-by. Los que están en stand-by, exacto. Eso consume también. Eso consumo, sí. Ese stand-by. Sí. ¿Y cómo va a ser la disponibilidad? ¿Podemos ya tener una idea, un panorama de para cuándo lo dispondríamos en acá Argentina? es cuestión de instalarlo. Disponibilidad hay. O sea, así como me lo mandó de un día para el otro, tenemos posibilidad de que eso se instale en cualquier casa. De hecho, en todas las casas nuevas que estoy proyectando, ya le estoy contando a nuestros clientes, y de hace 4 años, casi sine qua non, no te digo el 100%, pero el 80% de las casas que el estudio nuestro está haciendo, todas tienen un rasgo de eficiencia. Te digo un rasgo porque es como el verde claro y el verde oscuro que decía Alejandro. No todo el mundo está dispuesto a invertir X cantidad en paneles solares, pero siguen algo así. Pero sí, están invirtiendo en paneles solares y están invirtiendo en carpinterías herméticas y están invirtiendo en aislaciones como los paneles de poliuretano. La gente está entrando y ya viene, antes venía, como dije en la conferencia aquella, venía y decía quiero una casa de estilo, arrogancia. Claro. Eso es lo que, por eso estoy tratando de llevar un paralelismo con las definiciones de Alejandro, diametralmente en otro país, con otras experiencias, con otro avance, pero la paradigmática es la misma. O sea, nosotros, la gente siempre que quiso su casa, quiso tener un elemento distintivo. Así, más que en otros países desde la Argentina. En Argentina no funcionó las casas hechas en serie. Y sí funcionan las casas que están diseñadas exclusivamente para el cliente. Pero lo que yo puedo decir de mi experiencia en lo sustentable es que hace 5 o 6 años, desde que empezamos a hablar en la Argentina de sustentabilidad, a medida que pasan los años, hay interés para que en sus casas, no te digo el 100%, por un problema de costo, que vos también lo enumeraste dentro del por qué no el 100%, y ahí es donde aparece el verde más claro. Hay paneles no fotovoltaicos porque todavía no hay un sistema anillado en la Argentina, pero sí
el aprovechamiento del sol como calentamiento de agua y acumulando agua en termos específicamente diseñados para acumularla, y la utilización de elementos eficientes como elementos electrodomésticos, ya sea aire acondicionados BRB, de volumen de refrigerante variable, artefactos categoría A. Todo eso la gente ya lo está midiendo y dentro de las exigencias existe como un punto. Antes ni siquiera aparecía, ni siquiera figuraba en el ranking, ahora está. Y esto, cuando le cuento el proyecto de instalar un sistema de domótica que pueda fiscalizar lo que consume, ahí es como que se le ilumina los ojitos a todo el mundo. El mundo cambió, y cambió en serio, y puede cambiar mucho más, dependiendo. Si nosotros mejoramos, va a mejorar. Como dice una locutora de televisión, si te ven bien, te tratan bien, y si te ven mal, te tratan mal. Acá pasa lo mismo, si nosotros tratamos mal al medio ambiente, nos va a devolver todo lo que nosotros transmitamos al medio ambiente mal, nos va a devolver mal. Entonces, debería ser un elemento que podría estar al alcance de todos los profesionales y que lo podemos traer a través de Alejandro de México, porque ya está funcionando eso. Muy bien, queda como compromiso. ¿Sí? Muchísimas gracias, Alejandro. No, de nada. Que termines para muy servirle, bien tu gracias. estadía en la Argentina. Y bueno, te esperamos a la próxima con más novedades. Con de lo que todo está pasando gusto, en el con resto todo del gusto. mundo y las cosas que se pueden implementar. De hecho, lo que comentó al final Jorge era un poco mi cierre, ¿no? Que esto no es una moda, o sea, quienes están pidiendo a los arquitectos que se haga así son los mismos propietarios de las casas, que ya quieren derrochar menos, gastar menos, y hay que tener cuidado con lo del costo, porque sí hay una pequeña sobreinversión, pero se recupera en un par de años, o sea, no es algo que sea una inversión que se pierda, al contrario, nos va a generar ahorros y son equipos que te pueden durar 20 y tantos años. O sea, vos sabés que te voy a hacer justamente lo que acabas de decir, que es una inquietud de un cliente de ayer. Vos fíjate qué tontería, ¿no? O sea, a veces cuando hacemos calefacción, por el ahorro de equipamiento, ponemos un termostato arriba y uno abajo, a veces un termostato. Imagínate, la caldera recibe un mensaje de 22 grados o 20 grados y la caldera funciona y todos los ambientes están a 22 grados. Es un ahorro mal entendido. Mal entendido. Es un ahorro, pero casi miserable, porque lo que vale un termostato y un cabezal... lo vas a pagar 10 veces en gas toda la vida. Entonces, pero vos fijate, el cliente me dice, Jorge, me encantaría que pongamos un termostato en cada ambiente, porque yo así puedo regular la temperatura y consumir el gas que es necesario para calentar el ambiente que estamos en ese momento. Entonces le digo, y bueno, fantástico, porque ahora tenemos los termostatos que se manejan domóticamente otra vez con el hardware del teléfono. O sea, con un termostato digital conectado a la red Wi-Fi, vos podés estar en tu trabajo media hora antes de llegar, levantar la temperatura para que se ponga a la temperatura ideal y el ambiente que vas a utilizar. Fíjate, cuando hablábamos, o cuando Alejandro hablaba de las pequeñas cosas que también suman, esto es una gran pequeña cosa, porque imagínate que todas las casas piensen de la misma manera, tenés un ahorro del 80% del combustible fósil que es el gas. Y si a eso le sumamos una tecnología solar que lo que hace es achicar el rango entre la temperatura del agua natural y la temperatura que puede calentar el sol, el único gas que vas a utilizar es para calentar el diferencial del agua. Y si usas todas esas pequeñas herramientas digitales, vas a bajar otra vez el 80%. Es tan grande el ahorro y tan mínima la capacidad de ingeniería que hay que aplicar para resolver ese problema, que sería tonto no hacerlo. Déjame ir un poquito más allá. Los termostatos que estamos poniendo ahora ya son termostatos inteligentes, que estos van midiendo cómo estás ocupando el lugar. Entonces, si sabe que el living lo vas a usar solo el fin de semana, entre semana baja la temperatura y deja que se enfríe un poco. Y el fin de semana, entonces, en base al pronóstico de temperatura que va a haber,
ve hasta dónde tiene que empezar a subir la calefacción para que cuando tú el viernes vayas al living ya tenga la temperatura de los 20 y tantos grados que te gusta. Incluso para la colección de agua de lluvia. Nosotros potabilizamos agua de lluvia, ¿no? Entonces usamos una misma cisterna, para no tener que hacer dos cisternas, que es la misma cisterna del agua potable. Entonces, en base al pronóstico de lluvia, sabemos si tenemos que rellenar la cisterna o no. Sabemos que va a llover en 2 días, entonces dejamos que se vaya bajando para captar la mayor cantidad de agua de lluvia, ¿no? Entonces, en el momento que ya estamos potabilizando el agua de lluvia, sabes que no, ya no va a llover, entonces, bueno, rellénala para que no, la cisterna no quede vacía, ¿no? Todo ese tipo de optimizaciones, digo, sí es tecnología, pero realmente es una tecnología muy sencilla. Son algoritmos que se programan, unos sensores para medir y nada más. O sea, realmente no es algo que esté tan fuera del alcance ni que sea algo tampoco muy costoso, ¿no? Claro, no es un panel fotovoltaico. No, son pequeñas cositas. Son pequeñas cosas que son grandes. Pero incluso las pequeñas cositas, por ejemplo, de los paneles. O sea, un panel del 80% de eficiencia contra uno del 93% de eficiencia, oye, el costo es muy poco, sí, pero ya cuando estás hablando de un 13, 14% más de eficiencia, suma, ¿no? O el tanque, hay tanques para guardar agua caliente que pierdes 1 grado cada 24 horas con 0 grados de temperatura ambiente. Entonces, si tienes agua ahí a 90 grados, se va a conservar durante toda la semana, ¿no? Entonces, son lo que decíamos, cada cosita que le vas sumando, pues llegas al 80, al 90% de ahorro de gas. En una casa que tienes calefacción, bueno, es un dineral lo que te estás ahorrando. Y se te paga esa inversión en 1 año, 2 años, ¿no? Gracias, Alejandro. No, de nada. Gracias, Jorge. Gracias a vos.